Bienvenidos a la jungla de Latinofuturismo, un espacio donde exploramos visiones del futuro con sabor latino. Para este tercer episodio estoy aquí con Franz Steinmetz. Franz, bienvenido. Gracias por invitarme, Felipe. Cuéntame quién eres. Bueno, mi nombre es Franz Steinmetz, como dijiste. Yo en el momento soy cervecero, hago cervezas para Casa Bruja, una cervecería artesanal panameña que se fundó en el 2013 y llevo ahí trabajando casi 3 años. Cuéntame cómo llegaste al mundo de la cerveza, qué te llevó ahí, porque uno nace así como una tabula rasa, uno es ahí como un retoño de ser humano que no sabe qué hacer en el mundo y a veces muchos todavía no sabemos y estamos explorando qué hacer y terminamos entrando a cosas bien específicas como hacer cerveza. ¿Cómo fue ese viaje para ti? Claro, en verdad es bien random, como que nunca, obviamente tomaba cerveza, me tomaba una pinta de vez en cuando, pero no era que me encantaba ese mundo ni que sabía mucho de ese mundo. En el 2013, cuando abrió Casa Bruja, ni siquiera habían cervezas artesanales en Panamá. Estaba la Rana Dorada, una fábrica de cervezas artesanales, y Pop y Istmo. Eran los dos únicos lugares en Panamá que producían cervezas artesanales y tampoco conseguías muchas cervezas artesanales. Básicamente, mi mamá me dijo que un primo mío estaba haciendo cervezas en casa. Ese primo tuyo es Jonathan Pragnell, ¿cierto? El que fundó Casa Bruja. Jonathan Pragnell, fundador de Casa Bruja. Okay. Él trabajó para la ONU, él manejaba logística de la ONU y un día se cansó de trabajar en una silla y renunció, se fue para Escocia, a una de las mejores cervecerías de Europa, se llama Brewdog, y aprendió ahí 2 años y después vino a Panamá y lanzó esta marca Casa Bruja. Entonces resulta que tu mamá te dice, tienes un primo que tal vez está haciendo esto, ¿por qué no hablas con él y ves qué sí, es eso? Es de esas vainas que mi mamá tiene 9 hermanos y de la nada te cuentan que tu primo está haciendo esto, tu primo está haciendo lo otro. De la nada me dicen mi primo está haciendo cervezas en casa. Eso es medio interesante. De casualidad, para esa misma fecha me estaba graduando de high school, entonces necesitaba un trabajo. Eran 9 meses que iba a pasar sin hacer nada antes de irme a la universidad. Así que decidí mandarle un mensaje por Facebook. Eso fue hace rato. Sí, 2013, 15 de diciembre de 2013. Le escribí por Facebook y dije, hey, estoy buscando trabajo. Me dijeron que estás abriendo esa cervecería. Estoy para trabajar, no me tienes que pagar como tú quieras, yo hago lo que tú quieras. Y así fue. Él me dijo que llega este día a las 7 de la mañana. Y llegué ese día a las 7 de la mañana y eran Jonathan y un alemán que él se había traído de Escocia, que se llamaba Franz también. Tocayo. Okay. Y bueno, ahí empezó todo lo de cerveza. Ayúdame a llenar lo que pasó entre ese momento y lo que le vamos a contar a la gente hoy, que es una total locura que me voló a la cabeza cuando conversamos el otro día. ¿Cuáles fueron como hitos o milestones entre ese momento que llegaste sin saber absolutamente nada donde tu primo y cómo eso se fue convirtiendo en esta pasión de la que vamos a hablar hoy? Yo creo que empezó antes de trabajar en Casa Bruja, cuando yo tenía desde como los 12, 13 años. Tenía reptiles en mi cuarto. ¿Reptiles? Reptiles. ¿Qué tipo de reptiles? Geckos, culebras, camaleones, dragones barbudos, todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que yo había visto cuando era chiquito en National Geographic o en Discovery Channel o Steve Irwin, lo tenía en mi cuarto. Entonces eso fue algo como de... Ahora lo veo como... Al final del día era ambiente controlado, o sea, yo tenía que mantener seres vivos en un ambiente controlado. Había algunos que les gustaba el calor, había algunos que les gustaba el frío, unos les gustaba la humedad, otros les gustaba seco. Entonces como que ahí empezó este tema de controlar el ambiente. Después de eso, me gradué, vendí todos mis animales y me metí en plantas, en agricultura. ¿Qué tipo de plantas? Agricultura urbana. Basically tratar de crecer cualquier planta que pudiera
en un ambiente controlado en mitad de la ciudad. Ok, segunda entonces iteración de ambiente controlado. Empezaste con reptiles y animales, luego dijiste, bueno, en la ciudad se puede crecer ciertas cosas. ¿Qué, plantas comestibles o qué tipo de...? Sí, era más que nada miles de cosas, pero lo único que funcionó y que en verdad creció y que le iba bien era basil. Basil en español Albahaca. es albahaca. Entonces sembré 3 tipos de albahaca: albahaca regular, la que conoces, albahaca morada y albahaca limón. Tenía un sistema hidropónico que crecía eso, manejaba los pHs, el TDS. Cuéntanos más de eso. ¿Cómo uno en la ciudad, digo, albahaca es una de las hierbas, tantas hierbas comestibles, así que tal vez algunas de estas cosas que funcionaron, supongo que se pueden aplicar a un montón de cultivos. ¿Qué eran las variables que controlabas y cómo era la instalación? ¿Era en una casa, era en un jardín, dentro de la ciudad, invernadero, abierto, cerrado? ¿Cómo era el tema? Se le llama un sistema NFT, Nutrient Film Technique. Son básicamente tuberías de PVC con un huequito arriba en el que metes la planta en un medio y tiene una reserva de agua donde le metes los nutrientes y una bombita que va recirculando esa agua a través de todo el sistema. No eran ambiente controlado 100% por razones de plata y recursos, así que básicamente dependía del calor del sol, que eso era mi mayor problema. Sí tenía luces, pero solamente controlaba las luces, los nutrientes y básicamente eso. ¿Y eso lo hiciste por pura curiosidad personal, para vender la albahaca, para aprender del tema o qué? Por un tiempo yo no creo que era tan real, pero yo sí quería empezar a crecer esto y a venderlo y hacerlo un negocio. En ese momento creo que no tenía las herramientas para hacerlo, pero yo pensaba que sí. Era algo de agricultura urbana. Yo tengo un techo en mi casa, en mi edificio, que son como 400 metros planos. Entonces mi idea era como que porque no se usa para nada, porque no es una granja que produzca no todos los alimentos, pero que produzca algo que se consume en esa manzana o en esa cuadra de donde vivo. Eso es algo que bueno, yo lo he conversado así supongo que en momentos donde uno está tomando cerveza y solo hablando de locuras. Las azoteas de los edificios son normalmente espacios planos sin mucho uso. Están llenas de antenas en algunos casos, pero tampoco están completamente llenas de antenas. Claro. Y en varias ciudades de Latinoamérica son como espacio perdido, o sea, espacio medio muerto. Incluso los condominios que operan esos edificios usualmente no tienen muchos ingresos, entonces como que siento que hay como un potencial negocio ahí esperando a construirse si se logran simplificar los temas ahí políticos de la vecina que se queja de que hay algo ahí arriba o no. Pero tú, o sea, básicamente usabas esta azotea para el sistema hidropónico y ahí estabas como aprendiendo a ver si esto era viable. Sí, es algo que como que lo dormí, lo eché a un lado, sabía que no era el momento para hacerlo, pero definitivamente es algo que también me interesa de aquí a 5 o 10 años, cuando ya todas estas tecnologías sean mucho más accesibles, sean más baratas y pueda ser rentable. Ok, entonces este fue como el segundo hito de ambiente controlado después de los reptiles. Claro. ¿Luego qué pasó? Luego seguí en agricultura, me metí un poquito en cacao, entender cómo funcionaba la agricultura panameña, tratar de ver si podía hacer algo así, y tampoco quedó en nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el cacao? Yo creo que era como que no sé si no tenía la educación, no tenía el tiempo, las ganas en ese momento, tampoco tenía tierra, que es algo medio obvio que necesitas, tampoco tenía los recursos en ese momento yo para adquirir una finca de cacao, y todo eso se fue quedando como a un lado, y entonces bueno, llegué a Casa Bruja. Ok, entonces llegaste a trabajar para tu primo de gratis, y ahí claro. ¿Qué pasó? O sea, pasó, nuevamente resumamos, los reptiles, luego la hidroponía, exploraciones ahí ocasionales con el cacao, sí. Y llegaste a la cerveza. Llegué a la cerveza, empecé a trabajar para él
Fueron primero 9 meses antes de irme a la universidad y era literalmente hacía de todo. O sea, como que no te puedo decir que yo hacía un trabajo en específico. Éramos solamente Jonathan y yo en la cervecería por un tiempo. Se fue Franz, el primer alemán que mencioné, y meses después llegó Omar, un italiano que también había trabajado con Jonathan en Brewdog, llegó a ayudarnos, pero por un periodo fuimos yo y Jonathan manejando una cervecería, que es difícil como de poner eso en palabras, pero era un poco de trabajo. Cuéntanos alguna anécdota de ese momento que sea así medio comedia de Seinfeld o algo que ustedes todavía recuerdan, ahora que Casa Bruja obviamente es algo bastante más grande. Sí, básicamente abrías la puerta, había un sofá y el sofá era la oficina. O sea, el sofá era todo el espacio de oficina que había en la fábrica, era solo un sofá. Jonathan fumaba en la fábrica, era todo como no importa, a lo verga, así, no importaba lo que estaba pasando, no había mucho control, pero igual era increíble. O sea, era un peladito y estar como que metido en esto y tener a Jonathan, que admiro muchísimo, como que de la mano ahí, me forzó a aprender bastantes cosas que hasta el día de hoy me han enseñado bastante, y sí, aprecio bastante esos primeros meses de Casa Bruja. Luego lo que me comentaste fue que trabajaste ahí 9 meses, te fuiste a la universidad a sacar una carrera, ingeniería, hiciste algunos cambios y regresaste directo a Casa Bruja, ¿o qué pasó? Regresé 4 años después y sí, más o menos regresé directo a Casa Bruja. Empecé a ir de 2-3 veces a la semana, después empecé a ir todos los días medio tiempo y terminé yendo full time después de casi un año. ¿Eso hace cuánto fue que regresaste de la universidad y empezaste ya a trabajar como más Eso formalmente? fue como el 2017-2018. Ok. Y luego lo que nos lleva a esta conversación, hay otro interés grande que yo diría que es como otro hito, que es el café. Sí. ¿Dónde fue que el café entró en tu vida luego de que ya la cerveza había llegado? Tengo como varios puntos claros de eso, pero no sé el principio cómo fue mi interés. Creo que a todo el mundo le interesa. O sea, de alguna manera u otra, el 90% de la gente toma café en la mañana. Entonces fue como que empezaron a salir estas noticias de café panameño, se vende a $1000 la libra. Tenía un amigo, Iván González, que tiene una finca que se llama Bambito Safe Coffee, y él también hace como, para esa época, se empezó a meter un poquito más en esa finca, a tratar de manejarla y a tratar de hacerla mejor. Digo, para las personas que nos están viendo o escuchando que no son de Panamá, tal vez cuéntales un poco qué es lo que ha pasado acá en Panamá con el café, con el Specialty Coffee Association, el Best of Panama, el Café Geisha, porque yo creo que es una historia que, por lo menos en Panamá, la gente está empezando a conocer más, pero no necesariamente todo el mundo la conoce. Claro. Es un cuento bien largo, pero para resumirlo, alrededor del 2000, espero que no me esté equivocando en esto, pero alrededor del 2000, esta finca que se llama Hacienda La Esmeralda redescubre lo que era el geisha. El geisha era un árbol que habían traído, una variedad de café que habían traído de Costa Rica para sembrarla en Panamá, y había quedado como en el olvido, era un árbol más. Pasa una tormenta y los dueños de esta finca se dan cuenta que ciertos árboles habían sobrevivido a la tormenta y tenían una forma peculiar. Ellos deciden agarrar esas cerezas de esos árboles y catarlas, que catarlas es cuando pruebas el café para darle un puntaje. Y de la nada salió un sabor increíble. No sabían si era bueno, si era malo, pero era definitivamente diferente. Y creo que ese mismo año empieza Best of Panama. Pero esto tenía que ver con la altura, ¿cierto? Porque según recuerdo, el café geisha, si crece a alturas bajas, el fruto no tiene nada de muy especial, sino que tenía una cierta condición en las áreas altas panameñas. Sí, esa es como la magia que tiene Panamá. Este café que vino de Etiopía decidió que Panamá es uno de los mejores lugares para crecer en el mundo. Y
Y es por lo que dices, es una combinación de la altura, de tierras altas, de Boquete y Volcán. Están desde 1800 hasta 2000, 2100 metros sobre el nivel del mar. Y, y la combinación también de, como Panamá es tan angosto, la combinación de los vientos del Atlántico y del Pacífico como que convergen en estas zonas de Chiriquí y le dan un terroir sumamente único al café panameño. Un terroir, eso yo lo he oído por parte de la gente que hace vino. Claro. ¿Qué es un terroir y cómo se come eso para una persona que no sabe? Literalmente es desde el suelo, los microorganismos que hay en el suelo, los gusanos, los microorganismos que tiene el suelo, la lluvia, el sol, si hay este pajarito hace poco acá, si tienes este animal que vive ahí, todo eso juega un rol en cómo crece y cómo se desarrolla esa planta de café. Ok, y eso, los europeos que lo usan para el vino, eso aplica para café, para cacao, para prácticamente cualquier cultivo. Claro. Y de ahí viene más o menos tu interés de explorar el tema del café con tu experiencia en la cerveza. Cuéntanos de dónde se chocaron esos dos mundos. O sea, estabas haciendo cerveza, te interesó el café, hablaste con Iván, y empezaste a explorar qué estaba pasando con el café, el Best of Panama, el café geisha que se empezó a vender carísimo. Sí. ¿Cómo se dio ese...? Justo cuando empecé, o sea, como que empecé a hablar con Iván del tema y empecé a comprarle café y hacerlo en mi casa, Jonathan, el dueño de Casabruja, fue a una feria en Buffalo, New York, y se encontró a estos manes que se llaman Dark Matter Coffee. Es una cafetería de Chicago que los manes tienen un producto de café ready to drink, una latita de café lista para tomar. Pero además de eso, le echan lúpulos al café. Y además de eso, fermentan café en El Salvador con levaduras de cerveza. Y eso fue como que, wow, sí, esto es algo que definitivamente es interesante para Panamá. Esto es algo que yo estoy en el lugar perfecto para hacerlo. Y bueno, ahí lo fui explorando. Le dije a Iván que fuéramos a la cosecha, que es un evento que hacen en Panamá para celebrar la cosecha del café. Y bueno, ahí me fui presentando. Yo hago cerveza, no sé qué, fermento. Antes de que nos metamos en tu incursión a la fermentación de café, cuéntame cómo funciona el proceso normal de café. O sea, antes de ver esta locura que estaba haciendo la gente de Dark Matter, ¿qué hacen la gente hoy? ¿Y cómo es este mundo que explicabas el otro día que conversábamos de los tostadores, los caficultores, etcétera, y cómo se da el balance de poder ahí, la división económica de los temas, así como por encima? Ok, sí, la manera más fácil de explicarlo es que tradicionalmente tú cosechabas la cereza de café del árbol y necesitabas que esa cereza fuera una semilla para poder exportarla y que alguien la tueste. Pero ese es el café oro, ¿no? Es, o sea, el café oro. El caficultor tiene su arbolito y entonces cosecha la cereza del café. ¿Y qué hace con esa cereza? ¿La agarran? Eso es lo que se hacía. Era un lavado mecánico. Básicamente pasaba por una despulpadora que con agua y presión le quitaba todo el mucílago al café. Mucílago. El mucílago del café es básicamente como todo el azúcar y todo. Cuando muerdes alguna otra fruta, te estás comiendo. Un melocotón, una manzana, sí. El mucílago. Sí. Okay. Entonces era un proceso mecánico. Ellos solamente querían lo más rápido posible cereza, oro. Se secaba al sol, no había, o en dryers, en secadoras mecánicas. Y eso se vendía a granel, y eso es lo que vende las grandes fincas de Colombia, de Brasil, sí. Y que ¿quiénes los compran? Y sí, como dijiste que se vendía, eso básicamente agarran todo el café de una zona o de un área y tú se lo vendías a un exportador y ese exportador se llevaba un contenedor sin saber que esto era un catuay que creció a 1900 metros en la finca Bambito State, que es una finca familiar de la familia González por no sé cuántos años. No existía ese cuento de esa belleza de terroir. Era como que commodity, o sea, un grano de café oro es igual a otro grano de café oro y listo. Se rige por el Sea Market Price, que es un precio de commodity de la bolsa de Nueva York. Ok, entonces
¿Qué empezó a cambiar en Panamá antes de que te metieras en este mundo que Dark Matter te abrió? Porque me comentabas que además de esta, digamos, lavado mecánico, luego surgieron nuevas maneras de hacerlo, el natural, el honey, etcétera, y ahí sí hay un proceso de fermentación. Sí, creo que el hito más importante antes de lo que está pasando ahorita mismo fue como el 2007, 2006. Llega Joseph Brodsky a Panamá. Él es el fundador de 90 Plus, Okay. que es una finca de café increíble. Vamos a hablar más de él, de seguro. Y él le dice a los cafecultores panameños: acabo de llegar de África, mira cómo ellos procesan el café, traten de hacer esto. Le va a dar ¿Qué era lo que hacían los resultados. africanos? Literalmente agarraban el café y lo ponían en una cama, la cereza entera, a secar al sol por 30, 40 días. Eso le daba una intensidad totalmente diferente al café, un perfil de sabor totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese momento, a diferencia de despulpar el café y dejarlo solo en grano? ¿Qué descubrieron los africanos al poner esos cafés en camas y qué ocurre químicamente ahí? Pues? Sin quitarles... O sea, yo creo que ellos no sabían exactamente lo que estaba pasando, pero se dieron... Además de que no tenían otra manera de hacerlo porque no tenían agua potable o agua en general, se dieron cuenta que los perfiles de café eran mucho más intensos. Eran sabores totalmente diferentes. Sabores a chocolate o sabores a cerezas que no producen los cafés lavados. Entonces Joseph vino a Panamá, le dijo a los caficultores panameños: mira lo que vi en África, ¿por qué no tratamos de hacerlo? Y la gente recibió esa idea y ahí surgieron los distintos métodos de café. Sí, ciertas fincas lo recibieron como con los brazos abiertos: vamos a experimentar, vamos a hacerlo. Otras que no. Pero al final del día, hoy en día, te podría decir que casi todas las fincas tienen lavado y natural, y una versión que se llama honey, que es como entre el lavado y el natural. Le quitas el mucílago, pero no le quitas tanto mucílago como en el lavado. Queda algo de material dulce Sí. que medio le da esos sabores, pero no es tanto. Sí, bueno, y respondiendo a tu pregunta anterior que se me pasó, básicamente cuando pones la cereza entera ahí, estás trayendo todos los microorganismos que tenía esa cereza en el bosque, lo traes a una cama y ella empieza a descomponer la fruta. Al comer esos azúcares genera sabores de manera bien básica. Y eso es fermentación, ¿no? O sea, fermentación es uno de los procesos que se da ahí, además... Le podrías decir fermentación, le podrías decir una descomposición controlada. La terminología, ahorita mismo en el mundo del café, como es algo tan nuevo, es difícil. Y como es algo tan nuevo, la gente busca el vino o busca la cerveza para ponerle nombres. Claro. Entonces es como que a mí me gusta hablar como con cuidado de esos temas, porque no sabes al final del día cuál es como que la palabra correcta. Entonces es mejor como que... Okay, se está inventando el proceso en este momento y pues sí, tal vez hay algo de fermentación química ahí pasando o levaduras naturales actuando o algo por el estilo, pero todavía tal vez termine siendo otro nombre y otro nombre del proceso. Definitivamente hay, pero ciertas cosas me molestan de eso. Suponte, muchísima gente dice fermentación anaeróbica. Anaeróbico significa falta de oxígeno. Sí. Pero toda la fermentación es anaeróbica. Entonces es como decir como agua mojada. Entonces hay como que hay ciertos términos, o hay otro que es maceración carbónica, que es algo súper común en vino, pero en café no. Igual le ponen ese nombre porque es como un buzzword para vender. Entonces sí me gusta como que tener cuidado con la terminología que uso para no darle un ejemplo a alguien de que sigan usando esa terminología. Ok, tal vez hay que encontrar las palabras correctas, que algunas serán similares, otras no, pero volvamos a la cosecha. Así es como funciona la industria del café hoy. Joseph vino y les planteó a esta gente lo que estaba pasando en África. Empezaron a crear estas nuevas maneras de fermentar o de
macerar o como sea que termine llamándose esto, procesar el fruto o la semilla. Y entonces tú llegaste a la cosecha y empezaste a decir, vi esta locura en Estados Unidos, Dark Matter, que le ponen lúpulo y le ponen levaduras, y ¿qué pasó? O sea, sí, yo iba con esa idea, en verdad no se la comenté a mucha gente como pensando como que esta es mi idea, que cuando lo pienso así como que no era la mejor, pero básicamente me presenté, yo soy cervecero, yo conozco de métodos de fermentación controlada y de casualidad conocí a esta persona que se llama Alex Brooks. Él era exactamente lo que yo quería hacer. Lo conocí y él trabajaba para una compañía que se llama Scott Labs. Scott Labs es una división de Lallemand. Lallemand es uno de los productores más grandes del mundo de levadura. Ellos en el 2017 empezaron a meterse en el tema del café y a crear levaduras específicas para procesar café. Ok, hablemos de esto porque hay mucho que desempacar acá. ¿Cómo ese man terminó en Panamá? Llegó aquí a la cosecha porque consultor. Se habían metido a temas, okay, consultor. Y cuando dices que esta compañía global de levadura se metió a crear levaduras, ¿cómo funciona eso? ¿Las domestican, las buscan, ellos mismos las como que las seleccionan? ¿Qué pasa cuando ellos hacen eso? Es un proceso bien complicado, pero para resumirlo es básicamente ellos habrán ido a fincas de café, habrán tomado muestras, las pones en un plato de cultivo, creces esa muestra hasta tener una población significante, haces una prueba de fermentación, si te gusta esa fermentación, las características que te dio, le haces un análisis de PCR que te va a decir... PCR como lo que nos hacen de COVID, o sea, es el mismo proceso. Exactamente. Okay. Te va a decir qué bicho es. Y bueno, sí, a través de muchísima investigación consigues levaduras que son benéficas para el uso en café, como hemos hecho con cerveza o como hemos hecho con vino. Hay cultivos de cerveza y de vino que nosotros usamos todos los días y vienen de un laboratorio en Estados Unidos que lo han usado por 100 años y se han dado cuenta que da características positivas a esa fermentación. ¿Qué características positivas puede dar una levadura? Una levadura, tal vez echa el cuento como de qué es la levadura, qué tipo de organismo es, qué come y qué caga, básicamente, para entender cómo produce cosas positivas. Sí, la levadura básicamente come azúcar, erupta CO2, caga etanol, y en todo ese proceso de convertir el azúcar a etanol crea byproducts, crea otros productos que son compuestos de sabor, son fenoles, polifenoles, ésteres que pueden oler a pera, a manzana, a vainilla, a banano, a todos los sabores que te puedas imaginar. Entonces, cuando una levadura se descubre que tiene estos subproductos, esos subproductos son los deseados para darle una nota de sabor a la cerveza o al café o a lo que sea, junto con todo el demás proceso de producción. Sí, y también todo esto es tomando en cuenta las condiciones en las que vive la levadura o la bacteria. Hay levaduras que les gustan las temperaturas frías, hay levaduras que les gustan las temperaturas calientes, hay levaduras que aguantan más azúcar que otras, hay levaduras que son más robustas, que son como un Doberman, que en cualquier ambiente que las pongas, las madres se van a comer ese azúcar y van a producir etanol. Hay otras que tienes que tener mucho cuidado con ellas y tienes que tener las temperaturas específicas. Entonces, es literalmente como un niño y saber cómo tratarlo para que esté feliz. Nuevamente ambiente controlado, volviendo al tema que te interesó en retrospectiva, con los reptiles, con la albahaca, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a tu encuentro con la comunidad caficultora, cafetalera, productora de café en Panamá, conociste a esta persona y dijiste, wow, quiero hacer algo así, y cuáles fueron los siguientes pasos y qué pasó. Sí, eso fue perfecta esa conversación. O sea, lo que me habló es como si estuviéramos hablando de cerveza, pero estábamos hablando de café. Entonces ahí llegué a Panamá y dije, yo tengo que hacer esto. Empecé primero a escribir mis ideas hacia lo loco.
eh, ver qué se podía hacer, cómo lo podía hacer, qué necesitaba para hacerlo. Y en eso pegó pandemia. O sea, esto fue hace 2 años. Bueno, es que a uno nos robaron un año, así que Sí, no me acuerdo hace cuándo unos fue. cuantos meses. Sí. Pero sí, pandemia me dio como que todo el tiempo, o sea, estaba en mi casa, hubo ley seca en pandemia en Panamá, así que no estábamos produciendo cerveza, estaba en mi casa y me dio el tiempo de, de concretar todo esto y bueno, fui armando como un business plan. Al principio no sabía si hacerlo solo, si hacerlo con Casa Bruja, si buscar plata, decidí hacerlo con Casa Bruja y, y bueno, se lo presenté a Jonathan y él quedó encantado con ¿Qué le presentaste a Jonathan específicamente? un PowerPoint y un Excel no muy bien hecho De un nuevo producto. de un nuevo producto. Una lata de café lista para tomar. Como lo que habías visto en Dark Matter hace O unos sea, años. yo le dije, yo quiero que Casabruja sea Dark Matter en Panamá. Ok, ok. Y antes de eso, habías hablado, no sé en qué momento del tiempo esto ocurrió, pero habías hablado que además del proyecto con Casabruja, habías hecho algunos experimentos con distintas fincas. Te fuiste a ver cómo la gente hacía las cosas hoy sin mucho, digamos, ambiente controlado. Cuéntanos cuándo eso ocurrió, si fue antes de la pandemia, si fue Claro, después. sí, ahí me salté un pedazo. Yo vi cómo se procesaba el café y para ese momento ya había gente empezando a experimentar. Por eso estaba Alex, el de Scott Labs en Panamá. Ok. Ellos estaban empezando a experimentar con levaduras, pero agarraban el café y lo metían en tanques de plástico. Entonces cuando le presenté la idea a Jonathan, yo le dije, no solo tenemos un producto increíble, listo para tomar, que es lo que nosotros hacemos, bebidas listas para tomar, eh, podemos cambiar la manera en la que se procesa el café panameño, que es el mejor café del mundo, y le podemos cambiar la vida a, a miles de cafecultores. Una cosa que conversábamos el otro día era que los caficultores, si bien algunos, como los que participan en el Best of Panama, han podido vender café a altísimos precios, $1,000 la libra, 1,300, creo que era el récord, algo por el estilo. Todavía los tostadores tienen muchísimo, o sea, capturan una gran parte del valor de esa cadena, ¿no? O sea, porque tienen que igual mandar el café oro, aunque esté procesado, fermentado, como sea la palabra, no necesariamente ellos lo van a tostar, sino que hay un tostador que está en Los Ángeles, que está en Nueva York, que termina tostándolo y capturando una gran parte del valor de toda esa cadena de producción. ¿Qué es lo que crees que podría cambiar ahí? Creo que es algo que ya está cambiando. Es lo que le dicen el third wave of coffee o el fourth wave of coffee, que la gente está más interesada en saber quién hizo ese café, de dónde viene el café, cómo tratan a los cosecheros en esa finca. ¿Se compró directo o se compró a través de un intermediario? Entonces eso está cambiando un poquito. Antes se compraba el café y el tostador era como la estrella. Él tostaba el café y él lo vendía en su coffee shop y la gente pagaba $20 por ese café y decía que era increíble, pero hablaban de que el café de este coffee shop es increíble. ¿Eso por qué era? Porque era puro commodity antes. O sea, el café era un poco diferenciado. Sí había specialty, pero no era lo que es hoy en día. Era, ya Stumptown Coffee Roasters o lo que fue Starbucks en sus comienzos, pero no era lo que es hoy en día, que hay miles de coffee shops que venden café increíble. Entonces tenías pocas opciones y no resaltaban al productor. No pensaban que el sabor venía 100% de la manera en la que se procesaba, sino que pensaban que el tostador era el que manejaba el sabor del café. Ok. Y ahora nos dimos cuenta con todo esto que has contado del mundo de la cerveza y del vino y del terroir y todos los procesos de producción, que en realidad está cambiando, y ese es el third o fourth wave de coffee que estás diciendo. O sea, el productor vuelve a tener importancia
No porque solo quieren que tenga importancia, sino porque hay un potencial de afectar el proceso de producción en ese momento Claro. específico. Ok, entonces llegaste y conversaste con esta persona, el consultor que mencionabas de la compañía de levadura, ¿y qué pasó? Y ahí Meta 90 Plus y todo lo que... Sí, bueno, llegué a mi casa y como un enfermito empecé a leer todos los research papers available, toda la información que hubiera en internet. ¿Sobre qué? Sobre los procesos de... Pero esta vez sobre procesos de fermentación de café con levaduras añadidas. Yo no tenía idea que esto, o sea, lo había escuchado con lo de Dark Matter, pero yo pensaba que era como que estos quemados de Chicago que le tiran un par de levaduras al café. Él me dijo, busca este artículo, busca esto, busca aquí, busca allá. Y fue como que se me abrió la mente de... Era un proceso sumamente similar a la cerveza y había información de eso y hay compañías que se dedicaban a esto y le metían millones de dólares a los estudios en esto. Y fue como que, ¿por qué en Panamá esto no todo el mundo lo sabe? ¿O por qué en general no todo el mundo sabe que la fermentación de café tiene un impacto gigante en tu taza final? O sea, ya tenemos posiblemente el mejor café del mundo, de hecho, según el mercado, el mejor café del mundo. ¿Cómo podría ser ese café si además le hiciéramos un montón de procesos adicionales cutting edge o de vanguardia, Claro, digamos? que ahí vienen ciertos temas, hay bastante gente que es súper tradicional, entonces como que no está tan emocionada con estos temas. Háblame de eso, porque siempre obviamente hay tendencias, hay camps y Claro, gente con distinta filosofía. Básicamente mis dos camps y la gente con la que he trabajado son Wilford Lamastus. Él es el productor generacional de de Lamastus Family Estates, es probablemente una de las mejores fincas del mundo. Y Diego Lescano, que él es el dueño productor de Santos Café. Es una finca más nueva, a una altura no tan alta, tienen buen café, pero no es lo que es Lamastus. Lamastus ha ganado el BOP como 5 veces, a ellos definitivamente les va muy bien. Entonces, Lamastus es camp natural, terroir, tradicional. Diego es camp Experimental, vamos a hagamos la locura más loca. y vamos a meter todo lo que tú me des, yo lo voy a hacer y bueno, así. ¿Y cómo esos dos grupos han recibido este potencial? Porque has trabajado con ambos. Entonces, ¿qué has hecho con Lamastus, con su visión de resaltar lo que ya hay en su finca? ¿Y qué has hecho con Santos? Okay. Voy a empezar con Lamastus, que hicimos un experimento súper interesante. Agarramos 4 tanques de acero inoxidable, stainless steel, que es lo mismo que se usa en cerveza, o sea, un equipo súper limpio y con ambiente controlado. Podemos controlar la temperatura, podemos controlar todos los parámetros. Usamos el mismo café, del mismo lote, se cosechó en la misma finca y le pusimos una levadura diferente a cada tanque y los resultados son increíbles, ¿sabes? Pero entonces sí permitieron ponerle levadura. Pero lo hizo así, tratando de decir como que mi tanque va a ser Hay un tanque que no le pusimos levadura, no le pusimos nada. Ok, fue un experimento. Fue un experimento, pero era como para él decir como que vas a ver que el mío es el mejor. No voy a decir nada si fue el mejor o no, pero definitivamente fue interesante. Pero entonces agarraron un mismo lote de café, o sea, aceptaron hacer el experimento y dijeron, ok, este va a ser el que va a tener lo que sea que tiene la finca, y estos otros van a tener algunas levaduras añadidas distintas. Sí. ¿Qué levaduras eran y cómo las elegiste? Era levadura Saison, que la levadura Saison es una levadura tradicional que se usa mucho se origina de granjas en Bélgica. Entonces era una levadura bien machetera. Puede fermentar a temperaturas diferentes y además da ésteres a pera que son súper placenteros y pensaba que era algo interesante para el café. Usé levadura de champaña también por ser bien machetera y porque come azúcar de manera súper agresiva. Entonces también haría una fermentación bien rápida. Y la tercera levadura es una levadura que se llama Vike. Es un cultivo de levadura noruego que es relativamente nuevo en el mundo mainstream.
Es una levadura que se ha usado por años en Noruega, pero que acaba de llegar al mercado Global, al digamos. mercado global, que también es súper machetera, puede fermentar hasta 40 grados Celsius. Ok, y entonces los Damastus, a pesar de su visión un poco más natural de todo, te permitieron hacer este Sí. experimento. ¿Y qué pasó con esos lotes? Eh, sí, se me olvidó esta parte que creo que es la más interesante. A mí Wilford, bueno, le escribí a Wilford por Instagram, mándame, mándame pruebas de café, yo te las analizo en el laboratorio, tirándomela como de que yo sé lo que estoy haciendo. Y funcionó. Y me dijo, bueno, justamente ahorita mismo viene Ben Put, que es el campeón barista canadiense. En café se hace un mundial de barismo, que es el que te hace los expresos y que te hace el cappuccino, y un mundial de café filtrado, que es el B60. Y venía este canadiense a Panamá y Wilford me escribe como que ven a diseñar perfiles de café que se puedan usar para esta competencia, que son los cafés de competencia que usaría Wilford Pro, que pudiera usar Wilford o que pudiera usar el campeón barista de Canadá. Entonces fue una experiencia sumamente interesante. Además de esos 4 lotes, O sea, el canadiense se llevó café para todavía el no se lo ha mundial, o llevado. bueno, va a llevarse café de esos lotes que participaron en ese experimento para el mundial Sí, de barismo. sí. Wow, ok. Y además hubo algo de un lote en una subasta, ¿no? Me habías comentado. Sí, además de estos 4 lotes hicimos 6 más y ahí sí me basé un poquito más en lo que me estaba contando Wilford Jr. y Wilford Sr. Ellos sí me estaban diciendo como que nosotros queremos preservar nuestro terroir y trabajar con nuestras levaduras, que es algo que ellos ya estaban haciendo. Como te conté que ellos metían el café en tanques de plástico, algo súper interesante que hacían y bien clever es el tanque abajo tenía una válvula. Ellos abrían esa válvula y recolectaban los jugos que salían de ese tanque. Y esos jugos se los echaban a otro tanque. Entonces es una manera de usar sus microorganismos para procesar el café. Y es lo que hoy en día le dicen ASD, Anaerobic Slow Dry, que es un café súper interesante. Es perfiles de sabor como súper pungent, como en tu cara. Y basado en eso, empecé a diseñar experimentos que fueran más naturales. Eh, Solo que ya con tanques de acero inoxidable y con todo el ambiente sí. controlado que mencionabas. Y entonces lo que hice, que es un café que va a ir para la subasta privada de los Damastos, la primera vez que hace una subasta privada, eh, fue agarrar, como te conté antes, el café lavado pasa por una máquina que lo despulpa. Y la pulpa sale a un lado y es básicamente como un cementerio de pulpa gigante que ves en todas las fincas. Para mí fue como que están botando Lo mejor. todas las levaduras y todo el azúcar, que para mí es lo más interesante. Entonces agarré esa cáscara, la metí en un tanque y fermenté solo la cáscara por 4 días. Se hizo como un juguito que literalmente sabía como tutti frutti. Olía increíble. Y después eso se lo echamos a un tanque. El juguito con todo y la cáscara, a un tanque que ya estaba lavado. Entonces era una manera de meterle sabor súper intenso a un café lavado y resultó algo súper interesante. Un café que tengo entendido de 91 puntos, que es... ¿Qué significa eso? 91 puntos y eso, y ahora entramos a 90 Plus, porque entiendo que el Sí. nombre viene de ahí. Es el score de cata, va de 0 a 100. De 80 para arriba es considerado especialidad y de 90 para arriba es super specialty. Y entonces, el café de ese experimento tuyo pasó de un 80 y algo a un 91. O sea, pasó de specialty a super specialty. Sí. Wow, ok. ¿Qué te dijeron ellos luego de esto? O sea, como que, bueno, reevaluaron algo, dijeron, bueno, nos gusta. Sí, ni siquiera me dijeron. Yo me enteré por una persona que estaba dentro de la finca que me dijo como que tu café le fue bien. Wilford me lo quería dar de sorpresa. Ok. Creo que yo mismo dañé la sorpresa porque me metí en el auction y de la nada había un lote que decía que Designed by Franz Simetz y echaban todo el cuento. Es increíble. O sea, ese lote lo van a ver probablemente las personas más importantes del mundo del café. Entonces tener como ese granito ahí definitivamente es increíble.
Granito literalmente. Claro. Hablemos de 90 Plus, porque me comentaste que una de las inspiraciones, digamos como un role model o una persona que te ha hecho como reflexionar de lo que es posible, además de Dark Matter, era 90 Plus. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esa finca? Ok. Era el mismo que había traído los métodos de África, ¿no? Joseph. Sí. Joseph Brodsky hizo 90 Plus en África y en el 2009 vino a Panamá y compró una finca en Volcán. En el 2014 la cosecha por primera vez y él ya venía con todos estos procesos de África, con cosas interesantes, cosas nuevas. En el 2014 cosechan por primera vez, o sea, en el 2009 planta la finca, se cosecha por primera vez en el 2014. Era una finca como bien, solamente la gente de café sabía que era esa finca y apreciaban eso. Pero seguía siendo un café increíble, ganó como 5 competencias de barismo. Como en el 2020 creo que es, el ETA compra 90 Plus, Grupo Eleta, los dueños de una cafetería súper famosa en Panamá que se llama Café Unido también. Que fue una de las primeras cafeterías que trató de elevar ya a nivel del consumidor, Claro, ¿no? para mí Café Unido es el cazabruja del café. Okay. Ellos crearon toda una cultura de apreciar tu café, ir a tomarte un puro over, que era algo que no veías en Panamá. Pero bueno, cuando el ETA compra 90 Plus, no sé si es que se abre ese mercado o se abrió para mí en ese momento y yo pedí un sample como de 8 cafés carísimos y cuando los probé no tenía sentido. O sea, ¿Cómo que no tenía sentido? ¿Qué pasó? Los sabores no eran, o sea, en café tú sientes, en el geisha sientes hierba limón, sientes sabores bien marcados, pero son bien parecidos entre las fincas. Hay unos que son más marcados, hay unos que son mejores, hay unos que son más clean y hay diferencias, pero saben a eso. Como una IPA, relativamente sabe una IPA. Los cafés de 90 Plus sabían a, o sea, te decían 3 sabores y sabían literalmente a eso. Y era súper como que se lo puedes dejar a quien sea, no era un catador, no era nadie, y él te decía, es esto. Sabían a limón, pero así, yuzu lemon, como que in your face, a coñac, había un café hasta que sabía a lúpulos, a dulce de leche. Dulce de leche. ¿Y qué hacían en 90 Plus para eso? Nadie tiene idea. Okay. Definitivamente procesan el café y lo hacen demasiado bien. Son probablemente los mejores del mundo procesando café. La guía es que es todo sumamente secreto. Nadie tiene idea de qué pasa en esa finca. Nadie sabe cómo lo hacen. Ellos no dicen nada. Entonces le crea también un mystique a ellos, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pero hay que dársela que hacen un café increíble. Y ahí vuelve a venir el camp de si esto es café o si le estás añadiendo sabores al café. Claro. Que este más es el camp de los experimentales como Santos. Como Santos. Y ahora cuéntanos qué es lo que sí te está permitiendo hacer Santos y claro, qué has hecho con Santos. Primero hicimos una cerveza con él en Casabruja. Y ahí fuimos creando como una amistad. Empezó una llamada por Zoom de Mentiritas Blancas. Mentiritas Blancas es otra cafetería también artesanal. Panameña, que también es de las mejores que hay y han hecho un cambio increíble en el café panameño. Nos fuimos haciendo amigos hasta el punto de sacar una cerveza con ellos, una cerveza que tenía café añejada en barril. Y después Diego me escribe, ya yo le había comentado como que quieres hacer experimentos, no sé qué, estábamos en pandemia, así que no era que yo podía ir allá. Entonces, como yo no estaba tan emocionado con el tema, él me escribe y me dice como que mándame levaduras, mándame lo que tú quieras, diseñame procesos y yo los hago. Yo te doy todo el café que tú quieras, vamos a hacer locuras. Y empecé a hacer experimentos basados en Dark Matter. Hicimos 2 primero, después yo agarraba esas muestras, el café se fermentaba por 5 días al principio, yo lo mandaba a tomar pH, temperatura y gravedad de cada tanque, y basada en esa información
y resultados de laboratorio como nivel de alcohol o acidez titratable, yo iba adaptando lo que le poníamos al siguiente tanque. Entonces fue increíble porque pude ir como que iba metiendo cosas, iba viendo los resultados. Aprendiendo, cambiando el proceso rápido, siguiente. Y íbamos innovando y haciendo cosas diferentes. Yo le mandaba todo a él y le decía paso por paso qué hacer y en verdad increíble que el man sí. O sea, para él también fue muchísimo trabajo, pero lo hizo y salieron cafés increíbles. Salieron cafés que Mentiritas Blancas lo probó y de una vez le compró todo el lote. Le dijo, esto es mío. Unido también probó, Café Unido probó ciertos lotes y dijo, esto es mío. Lo van a vender lo van a vender en Panamá y Café Unido tiene una sucursal en Washington que también lo van a vender. Entonces como que yo hice todos estos experimentos entre enero, febrero, marzo y ahora que están listos y se están empezando a vender, es increíble ver. En la vida real ya, Sí. o sea, café siendo comprado por dos excelentes cafeterías para incluso llevarlo a otro país y todo. Hay un lote de Santos que se ingresó a BOP. BOP es la subasta Best of Panama, es la subasta de los mejores cafés. Ahí es cuando escuchas que el café se vendió en $1,000 en una subasta internacional. Hay un lote de Diego, de Santos, que se metió y puede que llegue a la subasta. Tiene que pasar por una etapa de eliminatorias locales y después por una internacional. Entonces, ojalá. Vamos a ver, vamos a estar pendientes. Sí. Ahora hablemos de otros role models fuera del mundo del café. O sea, empezamos hablando con la cerveza, pero habías hablado en su momento también, preparándonos para esto, de los lácteos, o sea, las fincas lecheras que también tienen todo muy controlado, de la gente que hace hidromieles, y cuéntanos de las hidromieles, que es otra locura. Sí. O sea, ¿quiénes son otros como figuras de inspiración, además de 90 Plus y además de todas estas personas de quienes hemos hablado, que te están dando como elementos para diseñar qué es lo que se puede hacer en este mundo, digamos, del café y de otros tipos de productos? Bueno, empezando cuando yo veo, o sea, yo fui a ver todos estos beneficios donde se procesa el café, se cosecha en la finca y se procesa en el beneficio. Cuando lo fui a ver, no era lo más limpio que había. Un día estaba viendo un programa de televisión panameña local y vi una lechería en Chiriquí y era igualito que una cervecería. O sea, puros equipos de stainless steel, todo limpiecito, la gente usando guantes, usando botas, todo limpio y esa es mi inspiración de las lecherías. Veo el futuro como procesar café en un tipo de lechería, equipo stainless. Y ahí vienen los de Costa Rica Meadery, lo que hablabas de las hidromieles. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué te llamaron la atención? A mí me voló la cabeza cuando me contaste esto. ¿Qué están haciendo en Costa Rica Meadery? ¿Y qué es un mead o hidromiel? Y echa el cuento. Sí, hidromiel en layman's terms es agua y miel y crean alcohol. Lo que ellos hacen, bueno, agua, miel, levaduras, crean alcohol. O sea, en realidad la cerveza es una hidromiel, solo que es una hidromiel especial que tiene un nombre por historia, ¿no? Pero la cerveza es de grano. Ok. La extraes, o sea, al final todo licor es azúcar y levadura. Ok. Entonces, cada uno tiene sus resources. Necesitas azúcar y necesitas... Entonces, cuando no es grano, como el vino, por ejemplo, que sí, la uva es como el mucílago, Sí. según estoy tratando aquí de aprender, el vino sí es una hidromiel. Aunque se llame vino. Sí, pero es que tiene que tener miel. O sea, la hidromiel es literalmente miel de abeja. Ah, ok, tiene miel de abeja, siempre. Es pura miel de abeja mezclado con agua. Lo interesante de Costa Rica Meadery y lo que más me gusta es su experimentación y su manera de hacerlo. Tienen como un estate increíble en el que tienen miles de variedades de plantas autóctonas y de otros países en Costa Rica. Y le mezclan, o sea, agua, miel y además procesan estas frutas para añadírselas
a estas mezclas. Ok. Entonces, el equipo que tienen era como que, bueno, ese equipo lo puedo usar para café, puedo procesar café, pero el café se procesa 6 meses al año. Entonces, cuando no estoy procesando café, puedo hacer esto. Y ¿Por qué crees que ellos usaron, digamos, agua, miel y otro tipo de frutos añadidos cuando hay también otras frutas con alto contenido de azúcar, como, no sé, por ejemplo, la piña, y acá en Panamá y en toda Latinoamérica en realidad, donde se produce piña, la fermentan y yo creo que no le ponen miel, le ponen azúcar? ¿Cómo se llaman esas bebidas? O sea, como que ¿cómo se ve la taxonomía, digamos, justo antes estaba hablando de Costa Rica Meteor y yo no sabía cómo referirme, o sea, simplemente es una bebida increíble, porque no sé cómo referirme a ellos con la variedad de cosas que hacen. Y regresamos un poquito a lo del café, que como que no hay terminología nombres para estas cosas, porque yo simplemente le pongo como que es una bebida increíble utilizando los recursos que tienes a tu disposición. Que eso es lo que me inspira muchísimo de ellos. Poder agarrar, ellos hacen cervezas también, pero las hacen con maíz, que es lo que crecen en su finca. Entonces, ir como jugando con las cosas que tienes a tu alrededor. Claro que si eso es una cerveza, es la discusión, por ejemplo, un alemán con la ley, digamos, Claro. antigua de Alemania diría eso no es cerveza, porque no cumple con la ley de pureza de cerveza, pero ¿por qué no podría ser cerveza en esta parte del mundo? O otro nombre que inventemos, como lo que estabas comentando, ¿no? ¿Qué es lo más loco que te parece que han hecho ellos y que te ha inspirado y de dónde has sacado ideas? Bueno, hace poquito probé una cerveza de ellos que se llamaba Kaguya, una bebida de ellos que se llamaba Kaguya, que era una combinación de frutas, miel, maíz, que había sido fermentada con una levadura que trajeron de Noruega o de algún lugar en Europa y se fermentó adentro de un pedazo de bambú, de un tronco de bambú, por 2 años. 2 años. Y eso, o sea, para mí eso fue como que se pueden hacer cosas interesantes. Y la levadura era... Una levadura que trajeron de una cervecería famosa, ahorita Ya, se me ok. está olvidando el nombre, pero fue una colaboración. Creo que era Mikkeller Backhaven. Trajeron esa levadura de allá, la fermentaron en el tuco de bambú. Y es probablemente una de las... Como que tú pruebas cervezas y también como que esto es cerveza. Hay algunos que se van un poquito, pruebas vino y vino, esto era su propia categoría de bebida. Y saber que lo hicieron con productos autóctonos de la finca, te dice que se pueden hacer cosas increíbles. Y en Panamá tenemos, o sea, tenemos tanta diversidad y biodiversidad en lo que te dije el otro día, en Barra Colorado hay más especies de árboles que en Europa. Y Barra Colorado es una isla de 15 hectáreas en mitad de un lago en Panamá. Entonces como que definitivamente hay cosas interesantes, es buscarlas y como que entender qué hacemos con eso. Antes de entrar otra vez a cómo extrapolar todas estas locuras que está haciendo la gente como Costa Rica Meter y 90 Plus, mencionaste a una persona, Lucía Solís, Claro. que también es como una persona que tienes como punto de referencia. ¿Quién es ella? ¿Por qué te llama la atención? Lucía Solís la conocí a través de Alex Brooks, que fue el que te mencioné que trabajaba para esta compañía de levaduras. Ella también trabajaba con él. Ella estudió enología y viticultura en California, trabajó en la industria de vinos durante muchos años, empezó a trabajar en esta compañía de levaduras para café, viajó por todo Centroamérica ofreciendo estas levaduras y ahora se mudó full time a una finca en Colombia y está como que esa es su base para diseñar lo que yo veo como el futuro del café y el futuro de los procesos del café. ¿Por qué crees que eligió Colombia y no Panamá o Costa Rica, otro país? ¿Encontró una finca en específico? ¿Ella es colombiana? O sea, como que ¿qué es el...? Ella es guatemalteca y no te supiera decir exactamente, me imagino que le habrán dado una propuesta como ven aquí y nosotros te hacemos caso. Ok. Pero es increíble lo que está haciendo. Yo le pago todos los meses en Patreon para poder hablar con ella y se crea una comunidad de gente de
de todas partes del mundo que están compartiendo ideas sobre lo que están haciendo, y creo que hoy en día es la conversación más interesante que hay sobre procesos de café. No solo ella, pero la comunidad tan Alrededor. nicho que ha creado, que es verdaderamente interesante, y creo que va a tener un impacto bien grande en el futuro del café y obviamente en el futuro del café panameño. Hablemos de otras bebidas que existen, que podrían mejorarse, podrían volverse más regulares, podrían explorarse más. Por ejemplo, el cacao tiene un proceso de producción también, y tuviste de hecho una exploración breve con ese producto. ¿Qué se está haciendo con el cacao y qué crees que podría crearse? Bueno, aquí en Panamá los Cotowa también tienen una finca de... Cotowa es otra cafetería famosa panameña, es una familia que lleva en café muchísimos años. Ellos tienen café y además tienen una finca de cacao. Y ellos le están empezando a meter un poquito de mente al proceso del cacao. Si ves café como rudimentario el proceso, cacao está 100 años atrás. Es un proceso diferente, es más una fermentación de bacterias más que levaduras, pero ya hay gente metiéndose en ese tema de cómo controlarlas, cómo sacar sabores positivos. Algo que fue nuevo para mí es que el cacao también lo catan. No Para mí tenía el idea. cacao te da una barra de chocolate y es rica o no es rica, pero no era algo como que hay sabores específicos de este cacao, de esta planta, de esto. Entonces es un mundo que también se está creando. Y bueno, otras bebidas, al final del día, como dije antes, pudiéramos fermentar mango, piña, papaya, melón, todas estas frutas que tenemos aquí en Panamá y darle un valor agregado. Digo, luego está el chicheme del maíz, en México tienen el pulque, que por cierto es riquísimo. Cada país tiene su versión Claro, de... creo que nosotros, bueno, al final del día nosotros tenemos el ron, creo. Claro, El ron panameño es de los mejores del mundo, pero entiendo tu punto de definitivamente hay cosas por encontrar o rescatar tradiciones y darles como un giro a que se vuelvan algo que encuentras en un supermercado o una licorería, una marca cool, una marca que tenga sentido, para rescatar estos productos autóctonos. hablemos del futuro ahora sí, que es el punto de también de esta conversación, con todo este preludio y todas estas locuras que estás construyendo en este momento y que esta comunidad que se ha ido creando está construyendo. ¿Qué es lo que tú ves, no solo como el futuro del café, sino el futuro del procesamiento de productos naturales en Panamá, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe? ¿Hacia dónde quieres ir tú? Medio complicada y no sé si tengo como que la respuesta específica. En mi mente para mí es como agarro ideas de diferentes, primero experiencias, como tuve con los reptiles y con agricultura, después cerveza y ahora café, y compañías que me inspiran de cierta manera, y entonces es como crear un híbrido de todas esas compañías. Eh, Definitivamente creo que el primer paso es lo que estoy haciendo ahorita mismo, no solo experimentando, pero entendiendo qué es lo que pasa en, en el café, y para eso agarro inspiración de la finca esta que te había contado, se llama Simply Naturals. Ellos tienen el invernadero más grande de Centroamérica, son 10 hectáreas. Cuéntanos más de ellos, qué siembran ahí, cómo funciona. Sí, Simply Naturals tiene el invernadero más grande de todo Centroamérica, son 10 hectáreas de invernadero techadas. Pero lo más interesante de esto es que tú escuchas invernaderos, vas a Chiriquí, hay invernaderos, crecen tomates, crecen hierbas, crecen fresas. Simply Naturals desarrolló un software que a través de inteligencia artificial le da a la planta exactamente lo que necesita. Y lo interesante que decía, no son tomates, no son hierbas, son árboles de limón, árboles de mango, diferentes variedades de árboles frutales. Entonces, Adentro de invernaderos, adentro de con un invernaderos. software que le dice qué necesita cada árbol, en qué necesita. momento Si determinado. necesita más sol, Wow. si necesita más agua, si necesita nutrientes, si necesita más ventilación, está todo completamente controlado. Y a través de eso, con data, entiendes qué es lo que le gusta a esa planta, entiendes qué necesita,
y hasta bueno, puedes seleccionar mejores claro. plantas. Sí, sí. Entonces, primero, entender. Y eso es lo que estoy haciendo. Simply Naturals es, creo, mi inspiración principal para eso. Y queda en Penonomé. Creo que nadie, Yo no tenía idea. muy poca gente sabe que esto existe y es uno de los proyectos más interesantes de agricultura de Latinoamérica probablemente. Entonces ellos definitivamente son una inspiración bastante grande. Eh, bueno, de ahí también Casabruja, definitivamente es lo que ha hecho Casabruja creando un mercado de cerveza artesanal, no creando, pero como empujando este mercado de cerveza artesanal, creando una marca increíble, productos con sentido. O sea, primero, para resumir, y esto es lo que conversamos un poco antes, entender cuáles son las herramientas a tu disposición, qué tecnología hay, qué inspiración hay allá afuera. Segundo, hacer productos, me decías, con sentido de arte o pasión, que creo que es lo que medio me comentabas de Claro, Casabruja. eso, sí, siempre, ¿Cómo lo explicarías? siempre me dio eso a mí mismo, como que ciencia y tecnología con arte y pasión. Como que entender y ser súper teórico, data, experimentar, pero a la misma vez como que tiene su arte, tiene su magia. La cerveza es un arte, o sea, tú creas algo con tus manos que sabe increíble y que a la gente le gusta. Entonces, una vez entiendas, por lo menos cuando entienda cómo funciona el café y cómo cambiar sabores, o cómo crear perfiles, o cómo manipularlo, crear un producto increíble que pueda vender. Ok, que esa es ya la parte de maximización. Ok, ya exploraste lo que existe, buscar alguna parte de arte, pasión inspirada en lo que te emociona y en las tradiciones autóctonas. Creo que el ejemplo que mencionabas es como lo que hizo Japón con el sake, Claro. como que cómo podría hacerse algo así con otros productos en Latinoamérica. Luego maximizar estos recursos haciendo, yo qué sé, bebidas nuevas como lo están haciendo en Costa Rica con Meadery, Sí. pero algo que se pueda masificar, que se pueda vender, llevar al mercado mainstream. Eh, ¿Qué tan grande crees que puede ser esto? O sea, ¿cómo, asumiendo que todo salga bien y que agarras y le pones nombres a estos procesos junto con este ecosistema que se está creando de gente, eh, ¿cómo podrías, o sea, soñemos ahora de cómo podría verse esto en grande en Latinoamérica tomando como referencias algunas otras cosas? Por ejemplo, lo que conversamos antes, se hacen 1.900 millones de hectolitros de cerveza en el mundo y se venden como 400 millones de dólares anuales en cerveza. Eso le da trabajo a un montón de gente, permite una experimentación increíble. El vino son 350 millones de dólares en ventas de vino anuales. El café son como 100 millones de dólares en ventas anuales, 200.000 quintales, creo que solo en Panamá se consumen. ¿Qué crees que estamos dejando en la mesa? O sea, y no tenemos que inventar los números necesariamente, pero para poner a quienes nos estén escuchando o viendo en perspectiva, estos son solo 3 productos. O sea, café, vino, cerveza, y también podemos meter cacao ahí, porque la industria del chocolate también es enorme, a pesar de que es todavía muy, muy primitiva. Entonces, cuéntame como que Sí. in your wildest dreams, como dicen los gringos, ¿cómo ves algo posible aquí? Para mí es que sea como se ve la industria del vino o la industria de la cerveza hoy en día. Que tú vas a donde sea y sabes qué es el vino, sabes qué es la cerveza, sabes, vas a un restaurante y sabes que estás una uva de no sé dónde, sabes absolutamente todo de este producto. Como dicen, es una industria multimillonaria que ha creado carreras. Hay gente que estudia vino, hay gente que estudia cerveza, hay gente que le dedica su vida a vino o a cerveza. Es una carrera profesional. Hay compañías que se dedican a hacer equipo solamente para procesar vino o cerveza. Creo que para mí es difícil como que cuantificar ese impacto. Definitivamente fuera increíble para los cafecultores panameños y la agricultura panameña en general, porque ojalá tomaran el café de ejemplo los otros productores. Pero creo que para mí al final del día lo interesante y lo que me vuela la cabeza de todo esto es algo a lo que le puedo dedicar mi vida. O
sea, como que yo sé que tengo 25 años y yo sé que yo puedo hacer esto por 50, 60 años más. Sé que tiene, o sea, cada día vas a ir descubriendo cosas nuevas. Cada día literalmente descubres cosas nuevas. Ayer me compré un libro que se llama La física del café filtrado. Lo escribió un físico canadiense. Son ecuaciones matemáticas de cómo filtrar el café. Entonces, cada día vas aprendiendo algo nuevo, cada día vas creando cosas nuevas, vas descubriendo y le puedes dedicar tu vida a ojalá llegar el café a un nivel como es la cerveza o como es el vino. A mí eso es lo que más me emociona, que como es tan rudimentario, las posibilidades son literalmente infinitas. Y bueno, no solo como café, como hablamos, sino con todas estas frutas y todos estos productos que tenemos en Panamá. Como decía, la biodiversidad que tenemos es increíble. El ejemplo de Barro Colorado. Que por cierto pueden visitar, si vienen a Panamá, uno puede ir a Barro Colorado y es increíble. Sí, tiene 70 especies de murciélagos, 200 especies de hormigas, 400 especies de árboles en una isla de 15 hectáreas. Es mind-boggling. Pero sí, básicamente, como es algo tan rudimentario, imagínate qué va a ser del café en 100 años cuando ya sea una industria como que establecida. Y obviamente el café tiene su tiempo. Pero esto de proceso y entenderlo y de cómo crear sabores y cómo maximizar producción es algo que sí que me vuela la mente. Empezar con café, que sé que es un producto que puedo vender fácil, y después ir baby steps a encontrar productos increíbles. A cuando ya tengas algo montado, poder experimentar con frutas de tu ambiente, con levaduras de tu ambiente, ir a cazar levaduras al bosque, ver qué puedes hacer con eso. Lo que hicieron los europeos hace 1000 años para la cerveza, se puede hacer aquí también y hay miles de cosas sin descubrir aún. ¿No? Entonces, sí, y quién sabe qué encuentras. O sea, no tiene que ser un fermento o una bebida, puede ser una levadura que se use para curar algo o para... Entonces, para mí eso es lo más importante. Es algo tan rudimentario, tiene tanto futuro y me emociona demasiado como que ahora que estoy empezando a ser parte de esto. Genial. Franz, he disfrutado de esta conversación muchísimo. Gracias por venir y gracias a todos por escuchar el tercer episodio de Latino Futurismo e imaginándonos en esta ocasión el futuro del café y de otro montón de productos y de otro montón de procesos de producción con la biodiversidad única que tenemos. Gracias, Franz. Gracias a ti, Felipe. Boom. Monstruo.